Sí, este es un día memorable para Iglesia Bíblica de la Gracia que crea un precedente. Hemos querido hacerlo con toda la solemnidad posible, pero de igual forma con toda la alegría cristiana y el contentamiento, porque no se trata aquí de un acto sin esperanza, se trata de un acto sustentado en nuestra esperanza de gloria, que es el Señor Jesucristo. Este no es un funeral, esto es una victoria. Esta es una declaración de victoria. Sé que mis compañeros de ministerio están compungidos por la partida de un ser tan amado como José, pero al mismo tiempo yo sé que sus corazones están llenos de satisfacción en la presencia de Dios, igualmente el corazón de Margarita, el corazón de Laura, de Francis, y yo espero que eso te transfiera también a las nietas y de los más cercanos a José. En esta oportunidad quisiera compartir con ustedes el acto memorial, un acto glorioso. El acto memorial, un acto glorioso. Es algo clásico, común en el pueblo de Dios hacer memoriales. Aquellos que han perseverado fielmente en la gracia de Dios. No es una equivalencia a los 9 días, no es una equivalencia, no, tiene su sustento en la palabra de Dios. Es exaltar la gloria de Dios en la vida de uno de sus hijos, de tal manera que este acto pueda ser motivacional, es decir, llevarnos o conducirnos a perseverar hasta el final. No a toda persona se le hace un acto memorial. No se le hace un acto memorial a una persona que creyó, pero no vivió de manera consistente con lo que creyó. No se le hace un acto memorial a una persona que emigró, que salió de la comunidad cristiana. Y aun cuando los familiares puedan decir, sí, pero fue cristiano, sí, pero no perseveró en la visión de Cristo, que es su iglesia local. Por tal razón, ese acto no es hipócrita, es un acto sincero. Por eso valoramos este acto y por eso ustedes están creyendo todo lo que estamos diciendo. Ustedes no tienen sospecha de que lo que se pudiera estar diciendo aquí es infundado, es decir, con carencia de fundamento, porque lo estamos haciendo a un siervo de Dios. Permítame entonces presentar la verdad acerca del memorial y lo glorioso de esto. En Gálatas capítulo 2, versículo 18, la Biblia dice, porque si yo reedifico lo que en otro tiempo destruí, yo mismo resulto transgresor. Un ritual es definido de la manera siguiente: una serie de acciones realizadas principalmente por su valor simbólico. Son acciones que están basadas en alguna creencia. Vuelvo a repetir, una serie de acciones realizadas principalmente por su valor simbólico. Son acciones que están basadas en alguna creencia. En efecto, un ritual iba a corromper todo el glorioso evangelio del Señor Jesucristo en el primer siglo de la fe cristiana. Los rituales, ciertamente, no son malos en sí mismos. Todo dependerá de su trasfondo. La Biblia nos muestra una gran cantidad de rituales y también de actos ceremoniales, incluyendo uno de los más importantes y de mayor trascendencia, la circuncisión. La circuncisión se hizo en principio con Abraham y luego se ratificó en la ley de Moisés. Sin embargo, fue este ritual, ¿sí?, quien iba a conducir a la iglesia primitiva a corromperse y a llevar a que los cristianos perdieran el norte. Si se pierde la perspectiva del valor simbólico, se pierde todo. Es decir, que la circuncisión, en efecto, ya había cumplido su misión, pero algunos querían capitalizar este asunto de la circuncisión para su beneficio propio. De
De acuerdo con Gálatas 2:18, ser contaminados con un ceremonial o ritual contrario al Evangelio de la gracia significaría volver a reedificar lo que en otro tiempo se destruyó. La iglesia de Cristo y las iglesias locales cristianas de hoy en día precisamente no tienen conflicto con este asunto, digamos, de la circuncisión. Sin embargo, sí encontramos que hay una amenaza que atenta contra su pureza: el acto memorial. Para mí ha resultado tan penoso ver iglesias realizar este evento, este acto, de manera muy profana. ¿Por qué? Porque han vindicado a quien Dios ha condenado. Este lugar no es para vindicar a quien Dios ha condenado. Este lugar y este acto es para resaltar la obra de Dios en aquel a quien Dios en su gracia y amor ha vindicado. Este solemne acto se pervierte y pervierte el Evangelio del Señor Jesucristo cuando algunas denominaciones cristianas proclaman la posibilidad de que un verdadero cristiano pueda terminar su existencia en derrota, es decir, con algún pecado dominante y en pecado propiamente, habiendo negado con su conducta y su final miserable el poder del Evangelio. Este memorial indigno al que murió así parte de la premisa de algo que se conoce como gracia radical, que enseña perdón sin arrepentimiento y sin confesión de pecados al que una vez confesó a Jesucristo como su Salvador. Su énfasis no es en cómo termina el creyente en esta tierra, sino en cómo comienza. Al contrario del Evangelio de Jesucristo, que salva al ladrón en la cruz al arrepentirse y confesar a Jesús como Salvador en su último momento de existencia, y a Judas, el hijo de perdición, que en efecto comenzó bien, pero terminó mal. En esto, entonces, lo más importante es que aunque se comience mal, se termine bien. Lo correcto sería comenzar bien, continuar bien y terminar bien. Uno de los más elocuentes defensores de esta nueva doctrina dijo literalmente que la última o la penúltima obra de tu vida no es demostración decisiva de que realmente no pertenezcas a Cristo. La referencia que hace el famoso escritor es a la última o penúltima obra de tu vida. En este caso sería atentar o eliminar tu propia existencia. Este tipo de ceremoniales, como el acto memorial, no es tan ingenuo, ya que tiene muchas implicaciones con relación al Evangelio de la gracia. Realmente lo pervierte, así como se intentó pervertir a las iglesias del primer siglo con el ritual de la circuncisión. Veamos el contexto histórico de Gálatas 2:18. El gran conflicto de la iglesia cristiana del primer siglo que motivó la epístola a los Gálatas fue ciertamente muchísimo menor desde el punto de vista legal y moral que el ritual del acto memorial a un cristiano que terminó su vida de manera fatal. El conflicto de casuística suscitado en la iglesia cristiana del primer siglo fue el legítimo ritual de la circuncisión. Pero como se puede observar en la definición de lo que es un ritual, son acciones que están basadas en una creencia. El ritual o ceremonial de la circuncisión iba acompañado con la creencia de la justificación por las obras de la ley. Ahí precisamente radicaba la herejía o pecado. Era un insulto al sacrificio de Jesucristo. Analicemos un poco el texto, o analicemos el texto. Para poder entender el texto hay una pregunta determinante. ¿Por qué reedificar lo que en otro tiempo se destruyó? Los creyentes de Galacia iban bien, habitando seguros bajo el glorioso edificio de la gracia. El Espíritu Santo se había manifestado en sus vidas de una manera gloriosa, con poderes extraordinarios, ya que lo habían recibido por el oír con fe, como bien lo expresa el apóstol Pablo en su carta. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace milagros entre vosotros,
¿Lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Qué pasó? ¿Cuál fue el problema para retroceder? El gran problema fue la influencia de los judaizantes. ¿Quiénes eran los judaizantes? Eran judíos ortodoxos infiltrados en la comunidad de los creyentes en Cristo, que pretendían mezclar judaísmo con cristianismo. Su intención no era destruir el evangelio y el nombre de Cristo propiamente. Su meta era mezclar judaísmo, es decir, los aspectos ceremoniales como la circuncisión con cristianismo o el evangelio de la gracia y la sola fe en Jesús para ser salvos. Para Pablo, esto significaba otro evangelio. Para él, un evangelio mezclado era un evangelio suplantado. Para seguir un evangelio diferente, escribió que en realidad no es otro evangelio. Pero, ¿por qué esto? Porque la venida de Cristo y su proclamación final, consumado es, dejaron desempleadas y sin brillo social y religioso a muchas personas. Una vez presentado el sacrificio de Jesús como cordero, el velo del templo, ¿qué sucedió? Se rasgó en dos. No más sacerdotes, no más ceremonias. Ciertamente, el judaísmo de ese momento se había convertido en una religión de Dios sin Dios. Su valía no estaba en Dios, sino en la religión misma. Y cuando vino el cumplimiento del tiempo, entonces se resistieron al mismo Dios y a su enviado. En otras palabras, habían creado una empresa paralela a la empresa o el proyecto o la visión de Dios. Ya Jerusalén dejaba de ser la sede y el sábado, al igual que la circuncisión, desde el punto de vista ceremonial, ya había cumplido su misión de anunciar a Jesucristo como nuestra verdadera circuncisión y nuestro verdadero descanso. Dice la Biblia, en él también fuisteis circuncidados, con una circuncisión no hecha por manos, al quitar el cuerpo de la carne mediante la circuncisión de Cristo. Colosenses 2:11. Y Hebreos 4:3 dice, porque los que hemos creído entramos en ese reposo. ¿Qué dijeron ellos? Bueno, si no podemos, debemos unirnos. En otras palabras, si no puedes contra ellos, úneteles. El escenario fue el siguiente. La fe cristiana comenzó rápidamente a crecer. 3,000 personas se convirtieron en un solo día. Y luego 5,000, 8,000. Algunos hablan luego de 100,000 personas. Se debe destacar la calidad religiosa de algunos que se habían convertido. Dice la Biblia, sacerdotes. Y la palabra de Dios crecía. Y el número de los discípulos se multiplicaba en gran manera en Jerusalén. Y muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Estos sacerdotes judíos no entraron a la iglesia como sacerdotes, sino como simples creyentes, igual que los demás. Algo, al parecer, pasó en la cotidianidad cristiana del primer siglo que hizo que una influencia astuta de pensamiento y de doctrina se introdujera en la nueva iglesia. Era una influencia sincrética que pretendía edificar un edificio paralelo al evangelio, o en el peor de los casos, destruirlo y volverlo a edificar con materiales de justificación por la fe y por las obras de la ley al mismo tiempo. Los pertenecientes a esta secta eran conocidos como judaizantes y su accionar, judaizar. El apóstol Pablo, en su enérgica reprensión al contaminado apóstol Pedro, le preguntó, ¿por qué obligas a los gentiles a vivir como judíos? Hubo un conflicto en particular que delató el asunto. El ritual ceremonial de la circuncisión y en consecuencia el rehuir a la persecución. Pero ni aun Tito, que estaba conmigo, fue obligado a circuncidarse, aunque era griego. Gálatas 2:3. Pablo entendía que realizar este acto ceremonial al apóstol o al pastor Tito, es decir, circuncidarlo, era a la luz de las implicaciones corromper el evangelio glorioso del Señor Jesucristo. Dice Pablo, a los cuales ni por un momento cedimos para no someternos
a fin de que la verdad del Evangelio permanezca con nosotros. El apóstol Pablo era celoso con la integridad del Evangelio de la gracia y no cedía ni un ápice cuando se trataba de su pureza en doctrina o en casuística. Tristemente, había un partido dentro de la comunidad cristiana, los de la circuncisión. Y el apóstol Pedro, al parecer, se había inscrito. Dice Gálatas 2:12, porque antes de venir algunos de parte de Jacobo, él comía con los gentiles, pero cuando vinieron empezó a retraerse y a apartarse, porque temía a los de la circuncisión. Nuevamente, el apóstol Pablo muestra su celo por el evangelio ante el ritual de esta cirugía menor, pero ahora enfrentando a Pedro y diciéndole que esa práctica corrompía y suplantaba el evangelio de Jesucristo. Pero cuando vi que no andaban con rectitud en cuanto a la verdad del evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles, no como los judíos, ¿por qué obligas a los gentiles a vivir como judíos? Lo que el apóstol Pablo estaba afirmando era muy serio y sigue siendo muy serio y de gran trascendencia. No andaban rectamente, es decir, no andaban derechos en integridad. Y observa de manera enfática, conforme a la verdad del evangelio. Se habían alejado o no andaban conforme a la verdad del evangelio. Y esto por imponer en las conciencias de los creyentes gentiles el ritual de la circuncisión. Este ritual de la circuncisión podría pasar desapercibido hoy en día, pero para Pablo era un asunto cardinal. De acuerdo con la mentalidad cristiana moderna, probablemente se le hubiera dado el calificativo de libertad cristiana o de un asunto de conciencia. En otras palabras, ¿tú crees eso? Está bien, yo creo esto. Tú piensas de una manera y yo pienso de otra, pero en asuntos relacionados con verdades absolutas no es así. La circuncisión per se, la circuncisión no es mala, como buena, es un buen ritual. A los 8 días, el tiempo preciso para circuncidar a un niño. Esto ayudaba y ayuda en la salud del individuo, del hombre, y en la salud también de la vida conyugal legítima en el matrimonio. Pero practicar la circuncisión como ritual del pacto, no simplemente por conveniencia de salud, era y es en la esfera del evangelio una bochornosa ofensa al sacrificio de Jesucristo en la cruz. Es edificar lo que se ha destruido, es decir, que en vano vino Cristo. De ahí la indignación e ira del santo apóstol Pablo. No hago nula la gracia de Dios, porque si la justicia viene por medio de la ley, entonces Cristo murió en vano. Finalmente, lo que se estaba haciendo era rehuir a la persecución. A los que predicaban a Cristo y a este crucificado les esperaba la más cruel persecución. Predicar a Cristo crucificado implica enfatizar el carácter exclusivo de la salvación en el evangelio. Cristo solo como único camino y no el judaísmo. Este exclusivismo se muestra de una manera reiterada en el evangelio. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en los cuales podamos ser salvos. Y nadie puede poner otro fundamento. El que ya está puesto, el cual es Jesucristo. Una forma de rehuir la persecución era y es rompiendo con ese exclusivismo. Observe el siguiente texto. Los que desean agradar en la carne tratan de obligaros a que os circuncidéis, simplemente para no ser perseguidos a causa de la cruz de Cristo. Pienso que la siguiente traducción de la Biblia nos da un mejor sentido de lo que Pablo quería transmitir. Los que quieren obligaros a circuncidarse solo desean quedar bien con la gente. No quieren sufrir por anunciar el mensaje de la cruz. Pablo sabía que había que pagar un precio. Yo, en cambio, solo me sentiré orgulloso de haber creído en la muerte de nuestro Señor Jesucristo.
Gracias a su muerte ya no me importa lo que este mundo malo piense de mí. Es como si yo hubiera muerto para este mundo. Ya no me importa lo que este mundo malo piense de mí, dice otra versión. Estas son palabras mayores de un hombre comprometido con la verdad del evangelio. Él sabía que lo iban a tildar de extremista, insensible, divisionista, aguafiestas y arrogante. Su norte no era buscar la aceptación de los hombres, sino la aceptación de Dios. Pero yo sé que ustedes preguntarán, pero yo fue a un memorial. ¿Por qué me hablan tanto de un ritual como la circuncisión? Ahí vamos. El ritual de la circuncisión y el acto memorial. ¿Qué relación puede haber entre la circuncisión y esto que estamos haciendo en esta hora? Este acto memorial. Ambos no son pecaminosos en sí mismos. En otra palabra, cualquiera puede hacer un memorial. Pero hay algo que marca la diferencia. Son corrompidos de acuerdo con sus trasfondos o fe. La circuncisión no es requisito de salvación. Y el acto memorial debe de ser solo para los que visiblemente han perseverado hasta el final en Cristo. Visiblemente. ¿Usted o yo? Visiblemente. No, que yo creo, que yo pienso, que yo entiendo, que me parece que en su último momento. ¿Saben por qué decimos que el ladrón en la cruz está con el Señor? Porque el Señor lo dijo. Porque fue un acto público. Hoy estará conmigo en el paraíso. Nosotros decimos, Él está en el paraíso. ¿Por qué decimos que hoy nuestro hermano José está con el Señor? Miren, él se fue con su esposa, se fue con su yerno, se fue con su hija, se fue con su nieta, se fue con sus amigos más cercanos, se fueron a un resort y se dieron una gozada. Pero en el Señor. No fue una parranda que hicieron, gozándose. Yo imagino que hicieron un devocional. Me imagino que oraron. Me imagino que se deleitaron. Y me imagino que se miraban unos a otros y decían, esto tenemos que hacerlo más frecuentemente. Hagamos una enramada. Se gozaron en el Señor. Y en sus momentos más difíciles, en vez de claudicar, mantuvo su visión clara acerca de la eternidad. Por eso estamos haciendo este memorial. Aunque estaba ausente físicamente, José estaba presente en la iglesia. Toda la iglesia lo sentía. Toda la iglesia sabía que él estaba involucrado en la visión de Jesucristo en su iglesia local. Cuando hacemos un memorial a alguien que vivió una vida innoble, entonces deshonramos este acto de esta hora. Lo deshonramos porque lo ponemos en igual condición. No tiene sentido. A un delincuente lo tratan igual que un hombre que vivió en integridad. ¿A quién usted le pone la bandera dominicana? ¿A un narcotraficante, como algunos han tratado? ¿O a un patriota? ¿A uno que dio su vida por la patria? ¿A uno que dio su vida por la patria? ¿Y a quién usted le hace un acto memorial? ¿A uno que lo encontraron en un motel, no con su mujer, y murió allí en el acto? No, a lo mejor en el último momento. No, mi amigo, nosotros no especulamos. Por su fruto lo conoceréis. Si de ahí a allá el Señor tuvo misericordia, eso es un asunto del Señor con él. Pero nosotros evaluamos lo que podemos ver, no lo que no vemos. Porque es un estímulo para todo. Pero quién sabe, puede ser. No, nosotros no trabajamos ni con quién sabe ni puede hacer. Nosotros trabajamos como iglesia, con el hecho, con la verdad. Si tú combates la herejía de que le pueden hacer un memorial a uno que murió indignamente, te van a tildar de insensible. Y tú eres Dios para juzgar. ¿Y quién eres tú? No. Espérese. Ya nuestro querido diácono William Lisa habló acerca de eso. Nosotros tenemos facultad para discriminar. El Señor ya lo dijo, pero con la medida de Dios. Con la medida de Dios. Usted vive juzgando, todos juzgamos. Este acto es un juicio. Nosotros estamos haciendo un juicio aquí, un juicio de valor, declarando la obra de Cristo en ese siervo de Dios. En conclusión, esta casuística reedifica
lo que ya se destruyó. La casuística de vindicar al que muere vilmente o neciamente. Hace inmunda la sangre del pacto. Oiga, qué pecado tan grande. No es cualquier pecado el que se ha cometido y el que comete en muchas comunidades cristianas. Es el pecado más grande que se ha cometido en toda la historia de la fe cristiana. No hay un pecado más grosero, más vil, más hediondo que ese. Hace inmunda la sangre del cordero, del pacto, profana lo sagrado, colocando en nivel de igualdad en el acto memorial a un impío y a un piadoso, a uno que perseveró y a otro que apostató de la fe. Pero hablemos de nuestro amado diácono José Ureña. En primer lugar, no era perfecto, pero era íntegro. Y él lo sabía, y todos sabemos lo que significa no ser perfecto, pero sí ser íntegro. La integridad es lo que cubre, lo que añade lo que nos falta, como dice la Biblia en el libro de los Salmos, con claridad meridiana. Cuando David en su oración oró, un corazón íntegro. Crea en mí un corazón íntegro. Fue fiel a su ministerio diaconal. A pesar de su debilidad física y sus providencias aflictivas, vindicaba a Dios. Fue fiel a la verdad del Evangelio por todos los medios posibles, alentaba a los demás y defendía el Evangelio de la gracia y la perseverancia hasta el final. Fue fiel, como ya he dicho, a su iglesia y contribuyó con su unidad. Por tal razón, hoy, con limpia conciencia, podemos decir, está en la presencia de su amado Salvador. El Señor dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y dice la Biblia en Apocalipsis, cuando le vi caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último, el que vivo. Y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Por eso no hay por qué temer. Permítame dar unas palabras a la familia. Continúen con el legado de amor y de generosidad de José. Ahora un mensaje para IBG. Tengamos contentamiento siempre como lo tuvo José y vivamos un día a la vez. Finalmente, nuestra fe en el Señor Jesucristo no es en vano, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria, como se la dio a José, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, Iglesia Bíblica de la Gracia, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor. Siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano.